Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lección titulada Ciro, en Daniel capítulo 10 hasta el capítulo 12. Vamos a estar terminando con el libro de Daniel en el día de hoy. Amado Dios, te agradecemos, Padre, Señor, por tu amor, compasión, misericordia hacia cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gracia. Padre, por darnos lo que no merecemos. Te agradecemos, Padre, Señor, porque siempre estás ahí, nunca nos desamparas y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ver más allá de la visión física, más allá de lo que el ojo puede alcanzar a ver, Señor, y a entender que estás trabajando de nuestra parte, Señor, detrás de las escenas, detrás del escenario donde nadie quizás sabe, donde nadie puede ver, pero que podamos reconocer, Señor, que estás ahí y que estás obrando. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, estamos mirando entonces acá las visiones del futuro de Israel, terminando con el libro de Daniel, capítulo 10 hasta el capítulo 12. La sección del capítulo 10 y 11 son profecías que implican a reyes y el capítulo 12 profecías que implican entonces ángeles, que está conectado todo con el tiempo de Ciro. Podemos ver que en Job, capítulo 28 nos dice que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y cuando Job, ¿verdad?, compartió esas palabras, él nunca se imaginaría, ¿verdad?, que iba a estar describiendo la vida de un profeta llamado a sí mismo Daniel. Admiración reverente ante aquel que es el único que establece reyes y reinos es seguramente una sabia actitud al comenzar a planear la vida. Y no está fuera de lugar que regrese, ¿verdad?, uno a mirar los periódicos, en la red cibernética, cómo se está deteriorando, hermano, el mundo en que vivimos. Daniel pronto se dio cuenta de que estar en la presencia de Dios le hacía profundamente consciente de su propia pecaminosidad. Y nota que en su oración emocional de confesión e intercesión por su pueblo, cuando viene y dice estas palabras, Daniel, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En el capítulo número 9 versículo 19. Y podemos ver, hermanos, a Dios más claramente al estudiar el libro de Daniel. Si usted verdaderamente se pone a mirar todos los elementos, va a poder ver un poquito más allá. Debe también entonces de tener un cuadro de nosotros mismos al poder mirar este libro. Y podemos también ver, entender, ¿verdad?, que los que admiten que están mal generalmente van más allá en la vida que los que tratan de probar que están a sí mismos bien. Entonces la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 10, ahí esta es la visión final que tiene Daniel en el año 536 antes de Cristo, y en ella recibe un discernimiento mayor en cuanto a lo que era la gran batalla espiritual entre el pueblo de Dios y los que quieren destruirlo. Incluso hay más información detallada sobre el futuro, específicamente las batallas entre los reyes eh, Ptolemaicos, que son los reyes del sur, y los reyes Seleucidas, que son los reyes asimismo del norte. Antes de esta visión, Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿y por qué no regresó a Jerusalén entonces asimismo David? Probablemente ya estaba avanzado de edad, ya era quizá bastante anciano para hacer ese largo y difícil viaje. Tenía en este momento más de 80 años. Sus deberes en el gobierno pudieron habérselo impedido también. O tal vez Dios le dijo que no fuera para completar la obra la cual lo había llamado. Así que no sabemos el detalle exacto, la razón. La persona que vio que Daniel era un ser celestial, y eso es el capítulo 10 5 y 6, algunos comentaristas creen que debió ser una aparición de Cristo. Podría hacer una comparación de esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 del 13 al 15, mientras otros dicen que puede haber sido posible que haya sido un ángel, porque requirió la ayuda de Miguel, como dice el capítulo 10-13. En cualquier caso, Daniel tuvo una visión de la batalla entre los poderes sobrenaturales del bien y del mal. Daniel sintió temor ante esta visión, pero la mano del mensajero calmó sus temores. Perdió el habla
pero el toque del mensajero la restauró. Se sentía débil, pero las palabras del mensajero lo fortalecieron. Dios no puede sanar cuando estamos, Dios nos puede sanar cuando estamos heridos. Nos puede dar paz cuando tenemos problemas y nos puede dar fortaleza también cuando nosotros nos sentimos o estamos débiles. Vamos a pedirle a Dios a sí mismo que nos dé la fortaleza. A pesar de que Dios envió un mensajero a Daniel, un poderoso ser espiritual, el príncipe del reino de Persia, lo interceptó durante 3 semanas. Daniel continuó orando y ayudando fielmente y el mensajero de Dios por fin llegó. Hay que entender, hermano, que las respuestas a veces a nuestras peticiones no van a llegar inmediatamente, sino que van a llegar en el tiempo de Dios. La oración puede ser desafiada por fuerzas del mal, así que tenemos que orar fervientemente y con regularidad. La guerra en las regiones celestiales debía estar dirigida contra Persia y después contra Grecia. Cada una de estas naciones iba a tener poder sobre el pueblo de Dios. Persia y Grecia estuvieron representadas por príncipes demoníacos, pero Dios es Señor del pasado, del presente y del futuro, y todos los hechos están registrados en el libro de la verdad. El mensajero angélico en el capítulo 11, revelando el futuro de Israel, nos muestra, ¿verdad?, que solo Dios puede revelar tan claramente el futuro. La obra de Dios no solo afecta el panorama general de la historia, sino además se centra en los detalles intricados de la vida de la gente. Y sus planes, ya sean para las naciones o para los individuos, son inconmovibles. El cuarto rey persa puede haber sido Asuero, entre los años aproximadamente 486 a. C. a 465 a. C., quien lanzó un ataque contra Grecia en el 480, como dice el libro de Esther, capítulo 1:1. Y los medo-persas derrotaron entonces a Babilonia. La Grecia de Alejandro Magno derrotó a los medo-persas y asimismo conquistó la mayor parte de las tierras del Mediterráneo y del Oriente Medio. Después de la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 partes. Los Ptolemaicos se apoderaron del sur de Palestina, los Seleucidas se apoderaron de la parte norte, y los versículos del 1 al 20 del capítulo 11 nos muestran el conflicto que toma lugar entre los Ptolemaicos y los Seleucidas por el control de Palestina desde el año 300 hasta el año 200 antes de Cristo. Y los versículos del 21 al 35 describen la persecución de Israel bajo el gobierno Antíoco Epífanes, de los versículos 36 al 45. Ahí es cuando la profecía cambia al fin de los tiempos. Entonces Antíoco IV sale del cuadro y el anticristo de los últimos días se vuelve el centro de atención. Este rey poderoso, rey de Grecia, es Alejandro Magno, el que conquistó el imperio medo-persa y también construyó un enorme imperio en solamente, hermanos, 4 años. Con el tiempo, el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4 naciones, y estas 4 naciones más débiles incluían siguientes regiones como Egipto, Babilonia y Siria, Asia Menor y Macedonia y también Grecia. Y estas profecías parecen haberse cumplido muchos años después, las del capítulo 11, versículos 6 y 7, en la guerra Seleucidas entre Egipto y también Siria. En el año 252 a. C., Ptolomeo II de Egipto del Sur dio a su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II de Siria del Norte para concluir un tratado de paz. Entonces, sin embargo, la primera esposa de Antíoco II, la diosa, asesinó a Berenice en Antioquía. Entonces, Ptolomeo III, hermano de Berenice, ascendió al trono egipcio y declaró la guerra a los Seleucidas para vengar el asesinato a sí mismo de su hermano. Así que, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que todos estos reinos están acechados por asesinatos, por venganza, por envidia, por egoísmo. Entonces, el rey de Siria del norte es Seleuco II y el rey de Egipto del sur es Ptolomeo IV. Este rey del norte, probablemente Antíoco, en el capítulo 11-13, Antíoco III, que es el grande, tomó muchas ciudades egipcias y se estableció en Israel también. Estableció Israel en Israel, la tierra gloriosa. Los romanos lo derrotaron más tarde en Magnesia. En el capítulo 11, versículo 18, podemos ver esto.
Entonces el invasor Antíoco trató de hacer las paces entre Egipto y Siria, dando a su hija en matrimonio a Ptolomeo IV, Epifanes de Egipto, pero aunque entregara a su hija para el matrimonio, esto fracasó. Este plan fracasó. Este suceso, el sucesor Seleuco IV, sucesor de Antíoco III, envió a Heliodoro para robar y profanar el templo de Jerusalén. Entonces Seleuco IV fue sucedido por su hermano y Antíoco IV Epifanes, quien se congració con los romanos en estos momentos. Estos dos reyes traicioneros fueron probablemente Antíoco número 4 y Ptolomeo IV de Egipto. Y la traición y el engaño de las armas que los codiciaban poder, porque ya que ambos codiciaban poder y utilizan esto para colocarse sobre encima de los demás. Sin embargo, cuando dos codiciosos tratan de hacerse, ¿verdad?, de poder y de autoridad, um, es un proceso autodestructivo sobre sus propias vidas. Antíoco IV, Epífanes invadiría otra vez el sur, pero las naves enemigas lo obligarían a retirarse. Y en su retirada saqueó Jerusalén. Y entonces no solamente eso, hermanos, también profanó el templo y detuvo los sacrificios. El santuario fue contaminado cuando Antíoco IV, Epífanes, sacrificó puercos en un altar erigido para honrar a Zeus. De acuerdo con la ley judía, los cerdos eran inmundos y no debían de tocarse ni comerse. Así que sacrificar un cerdo, hermanos, en un templo era literalmente el peor insulto que un enemigo le podía hacer a los judíos. Y esto ocurrió en el año 168, 167 a.C. El capítulo 11:32, la referencia puede ser a Menaleo, el sumo sacerdote a quien Antíoco llegó a conquistar y conspiró con él contra los judíos leales de Dios. El pueblo que conoce a su Dios, cuando dice esto, pudieran ser los macabeos y ser simpatizantes, ¿verdad? Se habla de los macabeos en la historia de los judíos. Sin embargo, puede haber otro cumplimiento en el futuro. Los momentos de prueba nos recuerdan ver a nuestra debilidad e incapacidad frente a las dificultades. El mensajero de Dios describe un tiempo de prueba cuando incluso los creyentes dotados pueden tropezar. Esto puede significar caer en pecado, volverse temeroso y perder la fe, por error seguir una enseñanza equivocada o experimentar asimismo también un sufrimiento severo y un martirio quizás. Si resistimos y perseveramos en la fe, esta experiencia nos refinará y nos hará asimismo más puros. Estos versículos pueden referirse del 36 al 39 del capítulo 11 a Antíoco IV, Epifanes y a Tito, Vespasiano o al Anticristo. Algunos de estos hechos pueden haberse cumplido ya y es posible que algunos de estos otros hechos, como hemos dicho anteriormente, estén esperando proféticamente para el tiempo futuro. Se cree que cuando se menciona el dios de la fortaleza se refiere a Júpiter o Zeus. Zeus. La implicación es que el rey hará de la guerra su dios. Más que todos sus antepasados, librará guerras y glorificará sus horrores. La profecía da una vuelta aquí. Antíoco IV se desvanece de la vista y el anticristo de los últimos días se convierte en el centro de atención desde este punto hasta el final asimismo del libro de Daniel. El monte glorioso y santo es el monte de Sión o la ciudad asimismo de Jerusalén. Cuando se habla del gran sufrimiento en el capítulo 12, ¿verdad? Estamos hablando lo que le espera a Israel. Esta forma de describir el futuro también lo utilizaron Jeremías 30, versículo 7, y Jesús en Mateo 24, 21. Aún así, el gran sufrimiento se ve suavizado por una promesa que brinda esperanza a sí mismo a todos los creyentes. Capítulo 12:2 es una referencia clara a la resurrección del justo y del malvado, si bien el destino eterno de cada uno será muy diferente. Hasta este momento no era común la enseñanza acerca de la resurrección, aun cuando todo israelita creía un día sería incluido en la restauración del nuevo reino. Esta referencia a una resurrección corporal de salvos y condenados se apartaba, ¿verdad?, notablemente de la creencia común. Así que podemos ver también que en el capítulo 12, versículo 3, mucha gente trata de ser estrellas en el mundo efímero del espectáculo y solo para descubrir que su condición de estrella es temporal.
Cerrar las palabras, cuando dice capítulo 12 versículo 4 y sellar el libro, quiere decir guardarlo y conservarlo bien. Debía hacerse para que los creyentes a través de las edades pudieran mirar atrás a los hechos de Dios en la historia y cobrar esperanza. Daniel no comprendió el significado exacto de los tiempos y los hechos de su visión. Nosotros podemos ver los hechos conforme van sucediendo porque estamos en el tiempo del fin. Y no se va, hermanos, a comprender el libro completo de Daniel hasta que llegue ya el punto del clímax, ¿verdad? De la historia de la tierra y el punto final. Cuando habla del capítulo 12:7, donde dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pudiera equivaler a un año, 2 años y medio año. En otras palabras, 3 años y medio pudiera tomar literalmente o un sentido tipo figurado. El poder del pueblo santo parece ser aplastado una y otra vez en lo largo de la historia y el propósito recurrente de Dios es quebrantar asimismo la soberbia y la autosuficiencia de su pueblo y llevarlo a que le puedan aceptar a Él como Señor. Las pruebas y las persecuciones tienen muy poco sentido cuando estamos en medio de ellas. Sin embargo, nos pueden purificar si estamos dispuestos a aprender de ellas. Después de sobrevivir un tiempo difícil, debemos de procurar que aprendamos y que saquemos lecciones de lo que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Qué aprendimos de este momento? ¿Qué podemos hacer diferente en el futuro? De igual manera, cuando se habla de la abominación desoladora establecida en el templo, se refiere al altar de Zeus que Antíoco cuarto Epífanes colocó en el templo y sacrificó en ese lugar los cerdos, así que se hace referencia nuevamente a esto. Algunos piensan que tendrá un cumplimiento doble y que se refiere al anticristo o a uno de sus actos horribles de maldad. Muy probablemente esto y las predicciones de la primera parte del capítulo se refieren específicamente a Antíoco cuarto Epífanes y luego la profecía cambia al tiempo del fin. Así que tipo un cumplimiento doble, doble cumplimiento. Capítulo 12 versículos 11 y 12, podemos ver ahí que se hace referencia a la cancelación de los sacrificios diarios, significa la cancelación de la adoración al Dios verdadero y persecución que tendrá final, que Dios lleva a las riendas de todo y que va a triunfar a sí mismo sobre todo el mal. El versículo 13 se reitera a Daniel la promesa de la resurrección y algún día vería el cumplimiento de sus palabras, pero no debía pasarse el resto de su vida preguntándose lo que significaban aquellas visiones. Y hermanos, algunas veces hay personas que se ponen a discutir de la palabra de Dios que se quedan estancados ahí discutiendo, discutiendo, discutiendo. No tiene nada de malo, hermanos, hablar y aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay que entender que nuestra mente finita tiene limitaciones y hay algunas cosas y elementos, hermanos, que no vamos a poder entenderlos ni procesarlos. Y el capítulo 12, 13, vemos aquí que Daniel ocupa un lugar alto en la galería de los siervos notables de Dios, nacido de un linaje real y aún así llevado en cautiverio cuando solo era un adolescente. Daniel terminó, ¿verdad? Permaneciendo fiel a Dios en la tierra de su cautiverio, incluso con un gran costo personal. Daniel se pasó la vida entera aconsejando a sus captores con una sabiduría que era poco común porque venía de Dios. Dios lo escogió como siervo suyo para que registrara algunos de los hechos significativos del cautiverio relacionados con el futuro. Y como anciano, hermano, habiendo sido fiel a Dios a lo largo de su vida, Dios le asegura a Daniel que resucitará y recibirá su porción en el reino eterno de Dios. La fidelidad de Dios tiene una rica recompensa y no es necesariamente en esta vida, sino con certeza, hermanos, en la vida venidera, que no es limitada, sino que es por una eternidad. Así que, hermanos, vamos a atesorar tesoros en la vida que tendremos al morar con Dios. Gracias, Padre, Señor, por esta palabra. Gracias por permitirnos estudiar el libro, Señor, de Daniel. Y gracias, Señor, porque con toda esta información y los datos históricos a veces nos podemos perder, Señor, pero qué bonito que podemos entender la esencia de tu palabra, Señor, al saber, Padre, que vienes pronto y que tendremos la oportunidad, Señor, y tenemos la oportunidad diariamente, Señor, de decidir si vamos a morar contigo o no vamos a morar contigo. Ayúdanos y guíanos, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, nuestros corazones,
para que podamos elegir tu camino y tu sendero. Para la gloria y honra tuya pedimos estas cosas, Señor. Guíanos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, grandemente. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.